Mesa de arranque de semana y hoy nos sobran temas, así que vámonos rapidito. Está con nosotros Ernesto Barajas de Morena, bienvenido. Muy buenos días, Erika, un saludo a todos los que nos escuchan. Enrique Daud, del Partido Acción Nacional, bienvenido. Buen día, Erika, gracias por la invitación y buen día a todo el auditorio que nos escucha. Luis Fernando Gámez, del Partido Verde Ecologista de México, bienvenido. Erika, muy buenos días, un placer nuevamente estar este lunes aquí contigo. Gracias por estar con nosotros y a ver, primero, Enrique Daud, tengo que comenzar contigo porque los demás ya tenían cantada su historia, pero ¿qué pasó con las dos diputadas del Partido Acción Nacional que votaron a favor de esta iniciativa? Le ha llamado el Congreso de Paridad de Género, hay quien le ha puesto otros motes. ¿Qué pasó con esas dos legisladoras, Enrique? Bueno, primero decirte que desde que se empezó a promover o que sabíamos que iba a ingresar al Congreso del Estado esta ley, tanto la dirigencia nacional como estatal se pronunciaron en contra de esta ley. Decirte lo que pasó, nosotros estuvimos en diálogo con nuestro diputado Rubén Guajardo y tuvieron ellos su reunión, los legisladores del Partido de Acción Nacional, y tenían una discusión. Lógicamente, déjame decirte que nuestras dos legisladoras en Acción Nacional siempre hemos tenido una capacitación muy intensa en cuestiones de paridad de género. Desde hace muchísimos años ha tenido el Partido de Acción Nacional este tipo de capacitaciones, entonces es muy difícil ahora decirles, oigan, pues hay que hacer tajantemente de esta manera, y tuvieron una discusión entre ellos, nos lo informaron y decidieron dejarlo libremente. Lógicamente que las dos mujeres se pronuncian en favor de esta ley y los hombres en contra. También decirte, a nivel nacional vamos a impugnar esta ley y bueno, vamos a ver qué pasa en tribunales. ¿Por qué lo hicieron tan rápido? Lógicamente que están pensando en la desaparición de los soples y sobre todo en San Luis Potosí se llama CEPAC, que con la nueva ley electoral que va a pasar a partir de febrero va a desaparecer, según cuentan las historias que puede pasar. Y también, bueno, creo que lo hicieron al vapor porque lógicamente que están viendo las encuestas en el Partido Verde, hay opositores, hay gente que pretende participar hacia la gobernatura del Estado y pues están viendo que en las encuestas les está yendo un poco mal y lógicamente que quieren generar caos entre los seguidores de estas personas. Es una ley que no va a pasar, están mal en el Congreso del Estado. Recordarle a la gente que esta paridad es nacional. Los partidos políticos a nivel nacional tienen que registrarla ante el INE y son 17 gobernaturas las que están en juego, de las cuales cada partido, vaya o no en coalición, tendrá que presentar 9 mujeres y 8 hombres a nivel nacional. Entonces, yo creo que debemos de estar tranquilos, nos vamos a ir a tribunales, hay que esperar la nueva ley electoral a ver qué pasa. La reforma a nivel nacional. Pero dime una cosa, Enrique, sí, porque cuando dices, las hemos capacitado en el tema de género y no podemos decirles ahora que no, a ver, seamos honestos. ¿Esto fue un asunto de género o está viviendo el Partido de Acción Nacional sus yunes potosinas? Vamos a decirlo con claridad, porque ellas son dos legisladoras que llegaron al Congreso del Estado sin una condición como esta, sin una ley que les garantizara que solo fueran candidaturas femeninas al Congreso del Estado. Ellas llegan a través de una elección abierta y ahora resulta que quieren poner estas condiciones para el gobierno del Estado. Vamos a ser bien honestos, Enrique. ¿Realmente es una cuestión de ellas, de vocación, de lucha de género, cuando por cierto ninguna de las dos ha estado muy en ese sentido en las votaciones del Congreso, o son las yunes potosinas? Bueno, una es electa en boleta y la otra es plurinominal. Y yo estoy convencido, la verdad es que no se les dio una instrucción así tajante y precisa, o sea, se les dejó que votaran como ellas pensaran, porque estamos seguros y conscientes de que esta ley no va a prosperar. Sí, nos vamos a ir a tribunales y vamos a estar en pleito el próximo año, pero es una ley que no va a prosperar. Entonces, nosotros la respetamos, como lo respetamos, por ejemplo, en el Senado de la República, que algunos senadores de Querétaro votaron también en contra, y respetamos, no. Nosotros no podemos obligar a nadie a que vote de una o tal manera, y si fuera una decisión demasiado trascendental, que ahorita fuera la ley y que dentro de 2 meses ya fuera el registro de los candidatos o candidatas a gobernadores, pues sería otro esquema, sería otro momento, pero en esta ley al vapor que acaban de presentar, yo creo que debemos de ser pacientes, esperar la nueva ley electoral y lógicamente tener a nuestro grupo unido y no ser tan tajantes en una decisión que en este momento creo yo que lo único que está tratando de hacer es generar caos entre la gente que apoya otras aspiraciones Ernesto a la gobernatura del Barajas, Estado. hombres y mujeres de Morena votaron en contra. Aun y cuando sus dos perfiles más fuertes hoy de cara a la gobernatura del Estado son mujeres, ¿por qué? A ver, yo creo que es importante, no voy a entrar al tema que se ha venido diciendo desde la semana pasada, que sí, que si no. Simplemente 2 cosas y 2 reflexiones a considerar profundamente y jurídicamente hablando. Primero,
pues no podemos nosotros poner o anteponer, digo nosotros en cuestiones partidistas, y los compañeros diputados creo que así lo expresaron al manifestar su voto, en la interrupción o en el sesgo de un derecho político de un gran número de mexicanos. Digo, independientemente que bueno, que se dé el tema de la oportunidad y que sea la participación de la mujer, pero no disfrazar o no tratar de confundir a la población diciendo que esto es algo progresivo, cuando la verdad, jurídicamente hablando y constitucionalmente hablando, pues tenemos derechos a nivel federal que no pueden ser sesgados por una constitución local. Digo, desde ese punto vámonos viendo, ¿no? Y segundo, yo creo que hay que avalar en todo momento la participación y sobre todo la paridad, pero inclusive en días pasados, lo estuvo diciendo la presidenta de Morena Nacional, pues que si le vamos a entrar a la paridad, pues entrémosle profundamente en todos sentidos, en todos lugares y en todas circunstancias, ¿verdad? No tratar de disfrazar una situación, ahora sí que en un sentido propiamente jurídico, en el que se vea como una exclusión. Ahora bien, creo que en algún momento, probablemente, digo es probable porque hay muchas personas que lo han manifestado en diferentes medios de comunicación y redes, pues se sienten violentadas en sus derechos por obvias razones, y creo yo, y es muy seguro, que esto va a terminar en tribunales. Ya veremos cuál va a ser el tema al final de todo esto, pero lo que me llama la atención y es la pregunta, ¿no? Digo, no hubo discusiones, no hubo un tiempo de meditación, prácticamente yo escuché que el CEPAC hacía la propuesta un lunes, martes, y un domingo ya estaba votando. Digo, qué padre que haya velocidad en los temas, eso ni quien lo diga, pero yo creo que temas tan torales como que la mitad de la población potosina no pueda participar en esto, merecería una discusión o por lo menos mesas de trabajo o tomar en cuenta a muchísimas personas antes de votar así fast track. Luis Fernando, tengo que ir contigo, digamos, en dos vertientes. La primera como representante del Congreso del Estado en esta mesa y segunda como parte del Partido Verde Ecologista de México. Y la pregunta inicial va en este sentido. A ver, efectivamente yo platiqué con Graciela, la consejera electoral del CEPAC, que entiendo fue de las impulsoras de esta iniciativa, y ella me decía, a ver, pero es que nosotros nada más lo estamos proponiendo, el Congreso del Estado tendrá el tiempo de realizar consultas, mesas de trabajo, análisis para determinar si es la opción pues más adecuada o no para San Luis Potosí. ¿Dónde quedó ese tiempo de reflexión, de construcción y de trabajo? ¿Por qué la prisa en aprobar una iniciativa en estas condiciones? Y en segundo lugar, ¿por qué el Partido Verde votó a favor? Bien, Erika, pues me parece un tema muy interesante y gracias por traerlo al debate. Yo quisiera comenzar con la segunda pregunta: ¿por qué el Partido Verde votó a favor? Me parece que pues, por un tema muy claro, hay una deuda histórica y social con el género femenino. Históricamente se les ha limitado el desarrollo, se les ha puesto el pie para que no lleguen a cargos directivos donde haya realmente el ejercicio de gobierno. Pero ustedes no están legislando de manera general. Y ahí voy. Ni para las empresas, ni en otros sectores. Y nosotros, bueno, respondemos una agenda nacional de paridad total. Hoy por hoy creemos que este es el camino, mientras en diversas instancias gubernamentales hay al frente mujeres, como el Supremo Tribunal de Justicia, como el propio Congreso del Estado, como la propia Presidenta de la República, como ya lo hemos dicho en anteriores entrevistas aquí, somos claudistas, somos integrantes de este movimiento amplio que hoy por hoy impulsa a la mujer como tomadora de decisiones. Bueno, pues creemos que había ese sentido histórico de responderle al género y por supuesto votamos a favor en ese sentido, ¿no? Sin embargo, yo quiero insistir en eso. Ustedes no están generando una modificación en materia laboral para abrir espacios para mujeres. Ustedes no están votando una iniciativa general de participación de mujeres en espacios públicos. Ustedes están votando un cargo en particular, que es el del gobierno del Estado de San Luis Potosí. Y yo lo decía desde el miércoles en la Mesa de las Mujeres, el viernes en la mesa que tuvimos y hoy lo reitero. Esto no es paridad. La presidenta no necesitó una ley de exclusividad para llegar como jefa del Estado mexicano. Pero en San Luis Potosí estamos poniendo esas condiciones. ¿Por qué la prisa, Luis Fernando?
Yo creo que no hubo ninguna prisa. Yo creo que ese es un tema ¿Hubo que mesas de se ha trabajo? venido trabajando en los meses anteriores. Me parece además, bueno, que se ha querido estigmatizar el voto. Digo, no sé por qué hoy estamos en contra de haber votado a favor de una reforma que beneficia al género femenino. Me parece que es algo inaudito. No entiendo por qué habría que votarla en contra. De mi parte, bueno, pues siempre estaré a favor del impulso del género femenino y por supuesto de la igualdad de circunstancias. Hoy por hoy creemos que es la reforma que le hacía falta al Estado. Insisto, en el Supremo Tribunal de Justicia hay mujer, en el Congreso del Estado hay mujer y al frente del Ejecutivo nunca ha habido en la historia de San Luis Potosí una mujer. Me parece que hoy permitirles esa igualdad sustantiva que les permita acceder a este espacio de decisión a favor del Estado de San Luis Potosí, bueno, traerá beneficios, porque la mujer piensa no solo de manera técnica, sino también con el corazón. No, y por favor, no entremos a estos clichés de la creemos que emoción, va a el haber beneficios sentimentalismo. para el Estado de San Luis Potosí, Por sin duda favor, alguna. no entremos con estas cuestiones del sentimentalismo. Las mujeres somos personas, somos No, por individuos. supuesto, y inteligentes. somos personas capaces en la medida que trabajamos en ello. Por favor, no entremos en clichés de género. Lo que sí te quiero preguntar es, a ver, hubo mesas de trabajo, hubo mesas de análisis, se consultó a las mujeres que han hecho política en San Luis Potosí, porque además lo debo de decir, San Luis Potosí ha sido una de las cunas de mujeres de verdad muy relevantes en la escena política a nivel estatal y a nivel nacional. Hubo mesas de trabajo, trabajaron, por ejemplo, con las académicas que han venido estudiando este tema desde hace muchísimo tiempo. ¿Hubo alguna documentación por parte del Congreso del Estado antes de impulsar esto y antes de votarlo? Por supuesto, se trabajó con el Consejo Estatal Electoral, quienes además nos hicieron llegar la propuesta y nos hicieron, por supuesto, ver su análisis. Creo que tratar de impulsar esta narrativa de que tiene algún sesgo político la reforma me parece que es atentar contra el género femenino, pero bueno, yo lo dejo en la mesa. Ernesto. No se está hablando de un tema de atentar o de sesgo político, estamos exclusivamente en el tema jurídico, en el tema legal, en el tema que avala precisamente que las iniciativas que salen del legislativo local pues estén en concordancia con la normativa federal. Yo solo pongo en la mesa y digo, a ver, artículo 1 constitucional, no discriminación. ¿Cómo van a zanjar o cómo van a combinar o a tratar de cordial esa parte del 1 constitucional? Garantías individuales. Artículo 35, el derecho a votar y ser votado. O sea, resulta que en San Luis el artículo 35 no aplica a nivel nacional, sí, aquí ya no. ¿O cómo va a estar ahí esa situación? Y yo creo que a lo mejor en algún momento, en el mismo artículo 41 de la Constitución se habla de paridad, pero de una paridad en un sentido general, no de una paridad total exclusiva, excluyente. Entonces, estamos hablando de temas que en algún momento a nivel federal no son compatibles con lo que se acaba de aprobar o se intenta aprobar en los próximos días. Yo creo que más bien no nos vayamos por los discursos o no nos vayamos en la trampa. Es que ustedes no apoyan a las mujeres, pues por supuesto que todos apoyamos a las mujeres. ¿A quién no le gustaría que estuviera una gobernadora mujer? Digo, qué padre. O sea, ese no es el punto. El punto es que tiene que llegar en condiciones igualitarias, de democracia. Yo no veo una situación en la que haya ni deudas históricas, ni situaciones de exclusión. Yo solamente pongo en la mesa que jurídica, política y electoralmente debe de haber igualdad para la decisión. Eso en todos los países. Qué machista se te llama escuchas, Ernesto. democracia. Pues que elijan, digo, al final, ¿por qué machista? Digo, si son puras candidatas mujeres, pues a todo dar, pero que elijan los partidos No en te base hayan a la herido el Constitución. corazoncito, a lo mejor Luis tenías Fernando. alguna aspiración y No, por eso no, estás no, para en nada. contra del tema, ¿no? Para Y en nada, contra yo del género siempre con la femenino. legalidad. Noto que tienes ahí un sesgo político para atacar a las mujeres y bueno, pues yo no voy a ser partícipe de ese tema, ¿no? Nosotros teníamos una deuda histórica de justicia social a favor del género femenino y bueno, fue la decisión, al menos en lo personal, que tomé y la tomé con muchísima decisión, con muchísimo respeto al género femenino y por supuesto creyendo que es lo que más le conviene a San Luis Potosí. ¿Por qué antes de que venga la reforma a nivel nacional? Es decir, ¿por qué no esperar a ver en qué condiciones venía y entonces legislar en San Luis Potosí? Porque es una propuesta emanada del Consejo Estatal Electoral. Eso hay que recordarlo y hay que subrayarlo. No es una propuesta que nació del legislativo, es una propuesta, por supuesto, que manda la autoridad electoral para hacer, insisto, esta agenda nacional de paridad total. A mí me pareció positiva y yo responderé por mi voto y estaré, por supuesto, a favor
del sí a las mujeres en el 2027. Enrique Daud. Una agenda de paridad total la tenemos todos los partidos, incluso el mismo gobierno federal y estatal. De lo que dicen de mesas de trabajo y las consultas, pues el CEPAC, aquí te lo comentó la consejera, que eso iba a ser cuestión del Congreso del Estado, y creo que no lo hicieron, no hubo consultas, no hubo mesas de trabajo, no hubo nada que pudiera respaldar esta decisión. Y si fuera, bueno, una paridad total, ¿por qué no la hicieron total? ¿Por qué no nos dijeron entonces los municipios también, de ahora en adelante, qué municipios van a ser mujeres para que vaya habiendo mujer, hombre, y que ya no nos metamos en ese tema de qué vamos a definir en San Luis Potosí, que si los bloques, ya mejor que nos digan, en estos 30 municipios va a haber mujeres y en el siguiente año va a ser al contrario, y así tendremos ya una paridad en todos los municipios. En las diputaciones no hay problema porque se compensa con las plurinominales, y en lo que es el Senado y las diputaciones federales pues no se pueden meter porque es un tema legalmente federal. Entonces, desde Acción Nacional vamos a impugnar vamos a impugnar esta ley que se aprobó el día de ayer y bueno, vamos a tratar de evitar, y lo puedo decir con todos los restos, que esto sea un traje a la medida en San Luis Potosí. Lo vamos a pelear, pero también estamos seguros que con la nueva reforma electoral y que los partidos a nivel nacional, incluso varios partidos, van a impugnar esta ley porque no están de acuerdo en este tema de la gobernatura del Estado. Déjenme hacerle una pregunta a los tres. Si esta ley no se sostiene, no se aprueba, no se valida, ¿es condicionante para que ustedes no impulsen, es decir, sus fuerzas políticas no impulsen candidaturas mujeres? Es decir, ¿tiene que ser una obligación para que se promuevan candidaturas de mujeres o lo hubieran hecho de cualquier forma? A ver, yo quiero contestar. Enrique Daud. Por ejemplo, y lo puedo hablar en nuestro partido, por ejemplo, son 17 gobernaturas, 9 hombres y 9 mujeres. Estamos, como todos los 17 estados, estamos peleando por el género en cada uno de los estados. ¿Cómo se va a definir en base a encuestas, dónde puede ganar cada uno? Pero pues probablemente hubiera sido mujer en San Luis Potosí, era una opción, pero se nos adelanta el Congreso del Estado y se le adelanta a Morena y se le adelanta a MC. Entonces, algo que pudo haber sido que los mismos partidos hubieran dicho en San Luis Potosí, a lo mejor Morena hubiera dicho mujer, el PAN hubiera dicho mujer, y no había necesidad de hacer todo este circo que están haciendo el día de hoy. Ernesto Barajas. Pues como dijo la dirigente nacional, aquí el tema va a ser por encuestas. Digo, eso es un tema totalmente equitativo. Hablo de la vida interna del instituto político y al final, pues si es quien gana la encuesta una mujer, pues adelante. O sea, es que en ningún momento ni hay discursos machistas, ni hay ninguna situación hasta el día de hoy que históricamente ha impedido que una mujer sea candidata. Ahí está la presidenta de la República y yo creo que en algún momento el punto no es si es o no es, o hay deudas históricas. El punto es que si va a llegar una gobernadora, debe de llegar en total democracia, en un sentido de equidad y de igualdad. Ese es el punto. Digo, los partidos políticos, nadie está diciendo que ni las vayan a proponer, que ni las vayan a hacer, nadie está diciendo eso. Yo más bien siento que aquí, veámoslo a los ojos, de no, es nada más así y por esta situación. Entonces yo creo que ahí en algún momento se atenta, como bien lo dicen, no nada más tú, Erika, muchas compañeras que lo han expresado a lo largo de la semana, dicen, bueno, pues ese tipo de situaciones, lejos de ayudar, pues se ven paternalistas, y ¿por qué no mejor en igualdad de circunstancias? Hay mujeres muchísimo más capaces, valiosas y políticamente con mejores activos que los compañeros hombres. Entonces ese no es el punto es que sean condiciones de igualdad. Luis Fernando Gámez. Pues para nosotros la mujer siempre será el motor de nuestra política pública, siempre lo ha sido en los últimos 20 años. Quienes impulsan, quienes defienden, quienes nos hacen rectificar el camino siempre han sido las mujeres al interior de nuestro grupo político, y hoy creo que sí venimos a reponer esa deuda histórica, aunque los compañeros suenen muy machistas y digan que no hay ninguna deuda con las mujeres. Yo creo que sí la hay, y por eso fue mi voto a favor, y lo reafirmo, votaría a favor 100 veces más. No, y se respeta tu voto como el de los 27 diputados, pero nos hubiera gustado, creo que más a los partidos políticos y a los ciudadanos, que hubieran hecho una ley para el nepotismo aquí en San Luis Potosí. Tengo que hacer una pausa y quiero que regresemos justamente para hablar. A revisar los sueldos en el Congreso, porque de ahí cobras. Vamos a regresar para platicar justamente de estas vinculaciones entre grupos políticos y delincuentes recientemente ventilados, aunque el fin de semana decía, Omar García Harfuch decía, no, y bueno, pues ¿y dónde está la investigación? ¿Dónde está la carpeta que se ha indagado? Bueno, pues él de antemano decía que no existían estos vínculos. Lo vamos a platicar al regresar, nada más para cerrar con el tema de las mujeres. Yo sí quiero dejar bien en claro, mire,
Platicábamos el viernes con Olga Espitia, quien dejaba la presidencia de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Quien ha significado una evolución en esa organización, en esa asociación, al llegar una mujer a encabezarla. Y no necesitó que se hiciera una normatividad para que fuera exclusivamente mujeres las que pudieran aspirar. Y ella decía, nos sentimos más bien ofendidas porque no nos consideran capaces de competir, porque no tienen la convicción los partidos políticos de impulsar candidaturas de mujeres y necesitan que los obliguen. Eso es lo triste en esta historia. Y yo sí lo quiero dejar bien en claro, las mujeres que están hoy en los grados de responsabilidad, en los cargos de responsabilidad en la función pública y privada, no están ahí por una visión femenina ni por una cuestión de una concesión fortuita, están ahí porque son mujeres preparadas, que han luchado. Tuve la oportunidad, y es una de mis entrevistas más valiosas en lo personal y en lo profesional, de entrevistar a Rosario Marín, quien formó parte del gabinete en Estados Unidos de Norteamérica, una mujer migrante sin educación y que llegó ahí por su capacidad, por su preparación, por su lucha, por su fortaleza. No porque le regalaron el cargo. Y creo que esa es una de las historias más valiosas y que deberían de prevalecer al momento de legislar en cuestiones de género. Me hubiera encantado que antes de votarla los legisladores y legisladoras hubieran tenido una capacitación en materia de género, porque además tienen las instancias gubernamentales a la mano, que antes de tomar una decisión hubieran sido capacitados y capacitadas en el tema, que hubieran escuchado a las mujeres en la política, esas que picaron piedra para poder llegar a los cargos de representación popular, que hubieran escuchado a la población en general, a las luchadoras en materia de género en San Luis Potosí, que nos sobran muchísimas, a las investigadoras que han hecho una labor extraordinaria en la Universidad Autónoma, en el Colegio de San Luis, que han hecho pues un estudio a profundidad sobre el tema y que entonces hubieran votado, y creo que el voto hubiera estado mucho más validado en cualquiera de los sentidos si hubieran tenido estas herramientas para hacerlo. Hoy lo han votado, veremos qué es lo que pasa, ya han amagado los partidos políticos que vienen en la impugnación, veremos en qué termina, pero por lo pronto algo tan importante y tan relevante como una candidatura femenina al gobierno del Estado de San Luis Potosí está en entredicho. Vamos a la pausa y regresamos. Lo que se vendió y se anunció originalmente como una detención, pues de estas habituales por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y de Protección Ciudadana del Gobierno Federal, se ha convertido en una caja de Pandora. Me refiero a la detención de este criminal conocido como el Limones. ¿Y por qué le llaman el Limones? Pues porque justamente una de sus grandes operaciones era la extorsión a los limoneros, a los productores de limón en nuestro país. Hasta ahí todo transitaba como cualquiera de las investigaciones. Sin embargo, empiezan a aparecer fotografías, videos, vínculos con un personaje vinculado al Movimiento de Regeneración Nacional, ni más ni menos que Pedro Aces. Este fin de semana, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, es cuestionado al respecto en una rueda de prensa y él dice que no han encontrado ningún vínculo con Pedro Aces ni con ningún sindicato. No importan las fotografías, los documentos, etcétera. Él dice que no hay ningún vínculo, pero además lo hace el secretario de Seguridad y no la Fiscalía General de la República. A ver, Luis Fernando Gámez, ¿qué lectura le das a esta situación? Pues que se esclarezca el tema, ¿no? Ojalá, vamos a apoyar, por supuesto, al sistema de impartición y procuración de justicia y bueno, pues ojalá que puedan aclararnos qué es lo que está ocurriendo, porque es gravísimo de lo que se le ha señalado al sindicato y bueno, pues pone en entredicho la razón de ser de esa organización, ¿no? Enrique Daud. Bueno, comentarle al auditorio que nos escucha, ¿quién es el Limones? Pues es el jefe de plaza de La Malliza o de los Cabrera, que pertenecen a La Malliza, en la región de La Laguna, entre los estados de Coahuila y Durango. Entonces, de ahí se desprende que Limones es secretario de organización de la CATEM de Durango y gente muy cercana a Nazael Armando Cobian, líder de CATEM de Durango, y resulta que ambos muy cercanos a Pedro Aces. ¿Qué es la CATEM? Es la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, Confederación López Obradorista, y le dicen la nueva CTM de México. ¿Y a quién lo vinculan? A Pedro Aces. Hay que explicarle a la gente porque luego no saben, todo el mundo no sabe quiénes son los personajes de quienes hablamos. Pedro Aces es diputado federal de Morena, sí, y líder sindical de la CATEM, brazo derecho, la persona más cercana a Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados. Pedro Aces estuvo preso por robo de vehículo y portación de arma prohibida en marzo de 1998 y salió por libertad bajo fianza. Fue senador de la República, entró como suplente de Germán Martínez Cázares, compañero de fórmula, y fue senador casi 6 meses cuando Germán Martínez pidió licencia para irse al Instituto Mexicano del Seguro Social. Él fue senador ahí 6 meses. Pedro también es quien controla la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Ricardo Monreal le ha dicho a los diputados de Morena que él, como tiene mucho trabajo, las instrucciones se las debe de dar Pedro Aces.
Pedro es multimillonario. ¿Dónde sale tanto dinero? De su sindicato, de negocios con el cártel de los Cabrera. Se le vincula con negociaciones con Javier Duarte, exgobernador de Veracruz y actualmente en la cárcel, y de José Murat, exgobernador de Oaxaca. Cayó el líder de la Varadora en Tabasco, a Adán Augusto no le ha pasado nada. Ahora cae el líder del cártel allá en Durango y Sinaloa, y pues también creemos que con Pedro Aces no va a pasar nada. Como bien lo dices, hay mucha evidencia, fotografías de la Catén muy cercano a él, pues posiblemente creamos que no tiene ningún vínculo de negocios. Él dice que no lo conoce. Pero la verdad es que una vez que lo detuvieron, la página de la Catén de Durango fue borrada y aún así pudieron sacar múltiples videos y evidencias donde el tal Limones pues es muy cercano a la Catén. Tú dices, no le va a pasar nada, pero dime una cosa, ¿no le das la lectura de que esto igual puede ser hasta fuego amigo? Porque, a ver, Ricardo Monreal ha sido tremendamente incómodo para el gobierno en turno, que aunque sea del mismo partido del Movimiento de Regeneración Nacional, bueno, ha sido una tras otra la incomodidad que le ha causado a Ricardo Monreal cuando lo cacharon viajando en helicóptero, en sus viajes de lujo, en los posicionamientos incluso en contra de lo que ha promovido la presidenta. Cuando ella dice esto va y él modifica, o se modifica dentro de la Cámara de Diputados, o cuando ella dice esto no va y se impulsa en la Cámara de Diputados. ¿No crees que esto también tenga un poco de fuego amigo? Bueno, todo el fuego amigo que ha salido de Morena, pues no le ha hecho la oposición, definitivamente la oposición no hemos investigado, ha salido de ahí mismo. Ahora que fue el cambio de la fiscal, pudimos ver a un Adán Augusto renovado, ya al frente de su bancada, cosa que no hacía, se replegaba, se sentaba a ver sus videos de fútbol y ahora salió al frente con toda confianza, o sea, la confianza que le da el cambio los de la videos de nueva fútbol fiscal. es lo de menos. También una vez lo cacharon ahí viendo muchachonas en el teléfono. Y ahora resulta, bueno, todo el mundo sabemos que el Senado y la Cámara están peleados entre los morenistas y ahora resulta que ya con la nueva fiscal, pues ahora resulta que están atacando a Ricardo Monreal. Lógicamente, pues es juego amigo, pleito entre morenistas. Y bueno, qué bueno que lo hagan porque nos estamos dando cuenta de todo el cochinero que tienen en el cártel de Morena. Ernesto Barajas, ¿qué decir al respecto? Bueno, yo creo que aquí tenemos que tomar las cosas en la dimensión justa en las que son. A ver, primero, yo creo que esto es fruto precisamente de investigaciones serias que ha establecido la propia Secretaría de Seguridad al mando de García Harfuch, y no es la primera vez que lo digo en esta mesa. Yo creo que ahora estamos siendo testigos de que efectivamente se está haciendo lo que se debe de hacer, que independientemente, y hay que decirlo, bueno, esta persona tiene antecedentes, tiene denuncias, el mentado Limones, y bueno, no creo yo, y eso lo he dicho a la presidenta y lo hemos confirmado y lo hemos visto en su actuar, pues aquí nadie está por encima de la ley, sea quien sea. Digo, al final, siempre y cuando pues tenga que haber una investigación precisa, concisa, que demuestre y que vincule efectivamente que hay este tipo de situaciones de delincuencia, no solamente a estas personas, sino a quien dicen. Ahora bien, yo creo que es importante decirlo que el mentado Limones pues también pues sale con su tema de preferencia política, pero pues imagínense, ¿va? Si una persona, y yo estoy diciéndolo en voz alta, de repente se pone una playera de un partido político y resulta que en algún momento es meramente simpatizante y tiene un antecedente, pues yo creo que ahí tenemos que también saber hasta dónde. Pero a ver, Ernesto, sentido, ¿no son ya varias? A ver, déjame traerlo al caso de San Luis Potosí. Los jóvenes que abusaron de una joven al interior de la Facultad de Derecho, vinculados a Morena, y todavía sale a decir un diputado, Sí, ni claro, los conozco, claro, las todo. fotografías con él, los Termino mi videos en comentario, eventos, digo, y ahora también van a por decir eso lo yo mismo de creo que es muy Limones. No, yo creo que vuelvo a lo mismo. Nadie está diciendo que hay excluyentes. Lo único, y termino mi comentario ya, porque ya vi que no podemos generar algún tipo diferente porque viene ahí, y coincido contigo 100%, o sea, al final independientemente aquí, quien comete un delito, quien está en contra de la ley, no importa si es o no es, si es afiliado o no, si es parte de, se tiene que actuar con justicia y se tiene que investigar. Claro. Ese es el principio. A lo que voy es, no vayamos al tema nada más de si está en una organización o no, es un delincuente, nos guste o no, y si se prueba esa situación, si realmente tiene la investigación comprobada y afirmada y el propio secretario de Seguridad y la Fiscalía lo hacen, pues tendrá que pagar, no importa si es vinculado con A, con B o con C, así debe de ser y así está haciendo. Y es la parte importante y al punto termino, que independientemente, la presidenta lo ha dicho, pase lo que pase y sea quien sea, investíguese, compruébese y sanciónese. Y eso es lo que estoy diciendo, que antes no sucedía en otros gobiernos. A ver, nada más déjame hacerte una pregunta.
¿Tienen en Morena mecanismos para generar afiliaciones, simpatías? Porque dices, ay, no es que nada más en una fotografía. No. A ver, hablemos de los procesos de los partidos políticos para tener afiliaciones, porque a todos les gusta venir a presumir aquí, tengo millones y millones de afiliados, sí, pero ¿quiénes son esos perfiles y qué garantías tienen de que compaginan con los principios que promueve Morena? Bueno, a ver, CATEM no lo sé, porque no es un tema directamente del partido, del movimiento. Pero de Pedro Generación. Aces forma parte de Morena. Pero CATEM pues es cosa aparte. Ahora, a la pregunta, sí, efectivamente hay. Te voy a poner mi ejemplo. Yo me afilié y hay una revisión de antecedentes. Digo, cuando hay una situación no conocida, porque al final se afilia de buena fe, ahora sí que si alguien va y se afilia y dice, bueno, va, pero si hay una denuncia expresa, si hay un organismo encargado de revisar que cumpla con todos los estatutos del movimiento. Si se revisa y se coincide o se aprueba o se sentencia, por así decir, o se resuelve que sí efectivamente no es una persona proba, pues en consecuencia actuará esta comisión. Pero de lo contrario, pues todo el mundo se afilia, no porque en Morena no se les obliga. Te digo, ayer estuve en una asamblea de las que generamos cada domingo y la gente va a acudir y se quiere afiliar, pero no puedo yo decirle, oiga, se quiere afiliar, pues déjame ver su carta de antecedentes. No, pues no, va, se afilia. Si en algún momento surge una situación, pues se va y se revisa y se hace lo procedente, punto. De CATEM, pues no sabemos cuáles sean los mecanismos de afiliación, pero en Morena sí hay un tema de revisión, si hay una situación de duda o de comprobación de no actos o de personas probas. Es que yo quiero pensar que los partidos no cualquiera le prestan su emblema, que de verdad cuidan a quien están respaldando, a quien tienen dentro de sus filas. Luis Fernando, Enrique, ¿quieren decir algo al respecto? Pues yo nada más decirte, Erika, que bueno, pues se investigue, ¿no? Creo que lo justo es que se le investigue, que se escuchen las denuncias, porque ha habido diversas denuncias ciudadanas, y bueno, pues esta podría ser, esto me gustaría que quedara subrayado, esto podría ser una causal hasta para que se le retirara la toma de nota al sindicato, ¿no? No podemos permitir dentro del Estado mexicano una organización dedicada a afectar a los ciudadanos. Enrique. No, bueno, pues, ojalá y de veras se investigue, ojalá y se investigue a Pedro Aces ese enriquecimiento ilícito que tiene en este momento. Ojalá pudieran quitarle todo el poder que tiene en el Congreso de la Unión, como se lo ha dado Ricardo Monreal, y pues ojalá no pasa lo que está pasando con Augusto, ¿verdad? Que se comprueba, hay demasiada evidencia y al final pues dicen que no tiene ninguna responsabilidad, cuando se entiende que todo este poder que tiene Limones pues es dado a través de Pedro Aces y de la CATEM, por eso extorsiona en la zona de la comarca, por eso secuestra, es de lo que se le está acusando, ¿no? Extorsiones y secuestros, y además pues salen fotos ahí en el grupo parlamentario de Morena, en las oficinas del grupo parlamentario de Morena, en la Cámara de Diputados, en el mismo pleno de la Cámara de Diputados con la bancada morenista, y bueno, en la campaña de Claudia Sheinbaum, ahí haciendo campaña al lado de Pedro Aces. Entonces, digo, es demasiada la evidencia como para decir que solamente eran conocidos, o que tal vez se acuerda de él si lo ven en alguna foto, a lo mejor no sabe ni cómo se llama. Uf. Algo con lo que quiera cerrar, Ernesto. No, bueno, pues yo nada más diría que al final todo mundo tiene que ser investigado, y todo mundo en su momento, si hay una situación de culpabilidad, no excluye que sea miembro de ningún tipo de organización. Quien comete un delito pues tendrá que pagar por ello, y si las investigaciones así lo demuestran, pues bueno, yo creo que eso, vuelvo al punto inicial, es algo que en este sexenio y en esta parte la presidenta ha sido muy puntual, nadie por encima de la ley. Es la oportunidad de la presidenta de librarse de una figura como los Monreal, que por cierto ya reconocieron, ¿no? Los Monreal dijeron, no, pues es que como que la gente ya no nos quiere. Bueno, pues yo creo que esa es una opinión muy de ellos, ¿verdad? Pero al final, pues nadie está por encima de la ley, y todo lo que en algún momento vaya o se compruebe que no está conforme a derecho, la presidenta lo ha dicho, y no una vez, muchas veces. Ya lo hemos platicado aquí, y ha actuado, y va a actuar conforme ella considere pertinente y mientras las investigaciones así lo digan. ¿Ha actuado contra Dan Augusto López? Pues vamos a ver qué es lo que en algún momento arrojan las investigaciones, porque al final Contra Cuauhtémoc Blanco. pues no nada más es decir, actúa en contra de él, ¿verdad? Pues hay que probarlo. Insisto, el punto que decíamos hace rato, todo conforme a derecho.
No puede haber nadie encima de la ley. Yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros en la mesa de los lunes. Tenemos mucho que ir platicando y Luis Fernando va a jugar Sí, un papel sí. fundamental en esta historia porque tendremos que hablar de presupuesto, Sí. de lo que está trabajando el Congreso del Estado, qué se viene para el próximo año y ojalá pueda seguir contando con ustedes. Por cierto, saludos hoy en especial a los compañeros de los medios de comunicación que han estado muy pendientes de esta mesa. De verdad, un abrazo con mucho cariño. Gracias. Siempre es motivante saber que hay alguien escuchando, que hay alguien viendo, que hay alguien siguiendo lo que estamos aquí trabajando, pero además que los compañeros de los medios de comunicación estén aquí pendientes, que lo estén reconociendo, pues se vuelve todavía más gratificante. Saludos de verdad, a muchas todos. gracias. Gracias, Luis Fernando. Gracias, Erika, por la invitación. Enrique Daus, muchas Gracias, gracias. Erika, por la invitación y que todo el auditorio pase un bonito una bonita semana. Perdón. Ya se quiere ir de fin de semana. quiere Ya está vacaciones. quebrando la semana, el mes y el año. Buen Ernesto día, Barajas, buen día a muchas todos. gracias. Un gusto que nos escuchen. Saludos. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y volvemos.